Muy buenas tardes y bienvenidos a los jueves de capacitación de OEA Educación y el Consejo Regional 3 de Lima Metropolitana, encabezado por su decana Elizabeth Alvarado Chávez. En breve estamos comenzando con nuestra ponencia del día de hoy, que es Estado y Constitución, desafíos de reforma frente a la pandemia mundial COVID-19, el derecho del mañana, a cargo del doctor Juan Francisco Arana. No sin antes recordarles que las constancias se van a activar al final de cada ponencia. En breve también les enseñaremos a cómo sacar sus constancias dentro de la página de OEA Educación. Así que les pedimos, en breve comenzamos con nuestra ponencia del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches y bienvenido a los jueves de educación con OEA y del CR3 de Lima Metropolitana, encabezada por su decana Elizabeth Alvarado Chávez. El día de hoy tendremos el curso Estado y Constitución, desafíos de la reforma frente a la pandemia mundial COVID-19, el derecho del mañana, a cargo del doctor Juan Francisco Arana. Antes de comenzar y presentar a nuestro ponente del día de hoy, quiero presentarles a la señorita Sandra López, quien nos enseñará a cómo sacar las constancias de este curso. Señorita Sandra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por este pase. Ahora lo que voy a hacer es explicar cómo al finalizar de este curso del doctor Juan Arana, ustedes van a poder descargar lo que es su constancia de participación del día de hoy. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, si me permiten compartir. Ok, muchas gracias. Lo que vamos a hacer es ingresar a la página oeeducación.com. Está cargando la página. Una vez que cargue nos va a llevar directamente a esta sección, donde encontrarás todos los diplomados que tenemos disponibles para ustedes, disponibles en enfermería, asimismo como los cursos, webinars, que ahora los llamamos nosotros, que se llevan los días jueves y viernes, que se llaman viernes científicos, nuestros blogs y
manera de contactarnos si tienes algún percance o problema para poderlo solucionar. Nosotros queremos descargar la constancia del día de hoy. ¿Cómo hacemos? Ingresamos a la opción de webinars. Nos va a llevar a esta sección de dice jueves y viernes. Hoy estamos llevando o llevaremos a cabo Estado y Constitución de Desafíos de Reforma frente a la pandemia mundial COVID-19, Derecho del Mañana, ¿no? Que el ponente es el doctor Juan Arana. Ok, yo ya estoy dentro de mi cuenta Sandra Oea, como dice acá, pero si son nuevos, como somos nuevos, cualquier persona que nos sigue, nuestro público, nuevas personas, nuevos seguidores que tenemos, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a desconectar unos minutos de mi cuenta normal. Y lo que voy a ir es la opción registrarme. Si somos personas nuevas dentro de la página que nunca nos hemos registrado, debemos rellenar este formulario correspondiente de manera conforme con sus datos, nombre y apellidos en mayúscula, su número de DNI, documento nacional de identidad. Asimismo, también pueden elegir lo que es el RUC, su pasaporte o su cédula internacional. Cualquiera de estas opciones los puedes colocar en este número, en este cuadro de acá. Tu correo electrónico con el cual vas a ingresar y te debes recordar, asimismo la contraseña. El número de celular, tu número de celular, por favor, las personas que son de manera internacional, que sabemos que tenemos público internacional, colocar con su código correspondiente del país. Su ocupación, si son licenciadas en enfermería, médicos, técnicos, estudiantes, por favor, colocarlo de la misma forma aquí. El distrito donde vives, si son de Lima, el distrito, si son a nivel nacional, de qué lugar nos están visitando y de qué lugar a nivel nacional nos estás viendo. Pueden poner México, Puebla, Argentina, Buenos Aires, si nos estás viendo desde Argentina, colocarlo desde donde nos estás visualizando. Y su fecha de nacimiento. Aceptar todo término y condición, información de los diplomados, promociones y novedades. He leído y aceptado términos y condiciones. Si deseas ver nuestros términos y condiciones, únicamente lo que debes hacer es clic en esta opción. Y te llevará al PDF de términos y condiciones de nuestra web. Ya una vez rellenado todos estos datos, colocamos la opción enviar. Una vez que ya estemos enviados, te van a ver, vamos a la opción ingresar. Y te va a salir bienvenidos a todos. Como ya mis datos están conformes, Sandra Oea, porque están guardados, y solo doy ingresar. Una vez que yo ya estoy dentro de mi web, voy a la opción webinars. ¿Y cómo me doy cuenta que yo ya estoy dentro de mi cuenta? Solamente tienes que ver acá la opción de hola Sandra Oea. Si yo soy otra persona, hola María, hola Juan. Depende del nombre, tu nombre correspondiente. Asimismo, debes colocar todos tus datos y apellidos conforme está en tu documento de identidad, porque así como lo vas a descargar tu constancia con ese nombre colocado. Doy en la opción descargar y automáticamente me va a salir un botón que dice descarga tu certificado aquí. Yo le doy descargar aquí y automáticamente ya tengo la constancia descargada. De la clase del día de hoy, que es Estado y Constitución de Desafíos de Reforma frente a la pandemia mundial COVID-19, Derecho del Mañana. Está como Sandra Oea, como el nombre que yo estoy registrada, con el nombre que yo estoy registrada aquí mismo. Si yo quiero que salga todos mis datos completos, yo lo debo colocar tal como estoy identificada en mi documento de identidad. Asimismo, hacer el recalco que esto está habilitado solamente para mi persona porque yo soy administradora de la página. Para ustedes que nos están visualizando, todo nuestro público todavía no va a estar aperturado hasta que el doctor Juan Arana finalice su clase. Entonces, sin nada más que decir, yo me despido, te doy el pase, Miguel. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, señorita Sandra,
Bueno, para comentarles que nuestro ponente el día de hoy, el doctor Juan Francisco Arana, él es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con estudios en la maestría en Derecho Empresarial en la Universidad de Lima, candidato a magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú en Ciencias Políticas y Gobierno, miembro hábil del Colegio de Abogados de Lima desde el año 2001, capacitador, especialista en negociación, mediación y arbitraje, conferencista, 20 años de carrera profesional en el Congreso de la República del Perú y se ha desempeñado como consultor FAB del Ministerio de Economía y Finanzas en la coordinación parlamentaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, becario de la OEA y posgrado en la Universidad de los Andes, Colombia, Universidad Castilla de la Mancha, España, con especialidad en Derecho Legislativo y Arbitraje y Derecho Informático. Muy buenas noches, doctor Arana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es grato compartir con ustedes este momento importante de poder interactuar y poder transmitirle algo de mi experiencia y, por supuesto, hacer que esta jornada académica sea grata para todos los asistentes. Gracias. Bueno, para comenzar, lo que voy a permitir presentar el día de hoy es, si bien es cierto, es un título bastante largo, ¿no? Estado de Constitución, desafíos de reforma frente a la pandemia COVID-19. Esta presentación esencialmente lo que quiere y tiene por objeto es acercar cómo es el funcionamiento del Estado y frente a los cambios que se vienen produciendo producto de una pandemia mundial, finalmente va a generar unas respuestas de parte de diversos poderes del Estado y ello va a determinar que se desarrollen una serie de reformas, por supuesto en el ámbito de sus funciones, porque el Estado es, digamos, un ente amplio. Cuando nosotros hablamos de Estado, necesariamente tenemos que pensar que estamos en principio en una organización, ¿no? Y es una organización que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo, conformado por sociedades humanas, siempre organizados políticamente. Ya en los tiempos modernos, finalmente es el Estado, la institución que ha tomado como objetivo la protección de los ciudadanos, es decir, su defensa, con el objetivo de generar una convivencia pacífica. Es decir, los estados tienen relaciones con otros estados en un espacio que se denomina orden internacional. Y un estado, en este caso nuestro país, el Estado peruano, es una organización de la sociedad que tiene 4 elementos primordiales. De un lado tiene el territorio, es decir, un espacio físico, una población que tiene características comunes, un lenguaje, tradiciones, cultura, historia, y que se ha ido formando a lo largo del tiempo, de generación en generación, de padres a hijos, a nietos y así sucesivamente. Y así como se han ido formando de generación en generación, las instituciones que comprenden la estructura del Estado también han ido cambiando. Nuestro país, si bien es cierto, ya este año cumple 200 años de su fundación, pues tiene una rica historia y muchos cambios se han dado en su estructura estatal. Y cuando hablamos de una estructura estatal tenemos que comprender que hablar de Estado necesariamente comprende los elementos relacionados a un poder que rige ese Estado, que está asentado sobre un territorio. Y en esa línea de pensamiento, nosotros, nuestro país,
es dirigido por un gobierno. Y en ese ejercicio de ese poder existen reglas, normas. Y esas normas finalmente van a construir una serie de ordenamientos. Nuestro sistema jurídico o nuestro ordenamiento peruano jurídico está construido sobre la base de un texto muy importante que es la Constitución Política del Perú, que es la ley de leyes. Es decir, es la guía principista que va a originar una serie de declaraciones y principios que se han ido construyendo a lo largo del tiempo y que finalmente esos principios que comprenden el funcionamiento de diversas instituciones han hecho que vayan cambiando, que nazcan unas instituciones, que se reconozcan unos derechos, que existan, digamos, producto de los cambios mundiales, cambios en la realidad y por lo tanto cambios en las normas y también cambios en las instituciones. Y nuestra Constitución en su artículo 43 habla de que habla que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Y cuando hablamos que es una república, tenemos que mencionar que implica que hay autoridades que son elegidas y esa elección se da cada cierto tiempo. Cada 5 años se cambia de presidente y se elige nuevos congresistas. Entonces, por eso es el concepto de república que enarbola nuestro país y está reconocido en el artículo 43 de la Constitución. Democrática, social, independiente y soberana. Y cuando hablamos de república y hablamos de elección de autoridades, necesariamente tenemos que hablar del poder que tienen los ciudadanos cuando eligen sus autoridades por un periodo de tiempo, y ese periodo de tiempo está delimitado en reglas. En este caso, el ejercicio del poder está delimitado en nuestra Constitución Política del Perú. Y cuando hablamos que los ciudadanos participan en la elección de estas personas, necesariamente tenemos que comprender que nos encontramos en un sistema democrático en el cual las autoridades que asumen ciertos cargos nos representan. Entonces, por eso señala que el gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Y en esa línea de pensamiento, por supuesto, los electores no van a tomar directamente las decisiones, sino las decisiones son tomadas por los representantes, para que en su nombre tomen las decisiones más importantes en favor de todos los ciudadanos. ¿Bien? Cuando hablamos de deberes primordiales del Estado, porque no solamente corresponde hablar de derechos, sino también de deberes, existen obligaciones principales que tiene el Estado, como es cautelar la soberanía nacional o defenderla, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Al comenzar la exposición yo les compartí que si bien es cierto, nuestro país cumple 200 años, pero existe una sucesión de generaciones y van apareciendo instituciones y esas instituciones y también principios importantes se van incorporando en nuestro texto constitucional. En nuestro texto constitucional existen instrumentos internacionales y también documentos muy importantes, como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Convención Americana de los Derechos del Hombre, y ellos están incorporados en nuestro texto constitucional. Y uno de los deberes del Estado es defender que se respeten esos principios. Y es por eso que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Otra función, en este caso un deber, es la de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, promover el bienestar general en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación, ejecutar una política de fronteras y, por supuesto, desarrollar
las zonas fronterizas de nuestro país en concordancia con la política exterior. Cuando hablamos de los elementos del Estado, necesariamente tenemos que saber que existe una estructura del poder político que regenta el poder en el territorio y sobre la población, y ese es el gobierno. Entonces hay que hacer una distinción entre Estado y gobierno. ¿Y dónde se va a circunscribir esa estructura de poder político, ese gobierno? En un espacio que se denomina territorio. ¿Quiénes se van a sujetar a las condiciones señaladas y esos principios y valores contenidos en la Constitución sobre un territorio y regentado por un poder que es el gobierno? Pues quienes van a tener que cumplir es el pueblo, la nación. Y finalmente, todos esos elementos van a otorgar ciertas características a los estados, como por ejemplo la soberanía, el monopolio del uso de la fuerza y la legitimidad. Porque finalmente los estados también tienen relaciones con otros estados, con otros pares, que tienen otros sistemas de gobierno, otra estructura de sus propios estados, pero que finalmente en términos generales tienen características que se dan hacia todos los estados. La soberanía, la legitimidad y el monopolio del uso de la fuerza, es decir, las Fuerzas Armadas. Cuando hablamos de legitimidad es que existe un reconocimiento de la población a sus autoridades. Y cuando hablamos de soberanía es que existe un poder y que va a determinar el cumplimiento de una serie de prerrogativas, de responsabilidades y de normas. El Estado tiene una estructura bastante amplia y definitivamente la calidad y la cantidad de servicios que se reciben a veces los ciudadanos ni siquiera lo percibimos. Cuando uno, por ejemplo, compra un bien y de alguna otra forma paga, se le aplica un impuesto, pues el Estado está presente ahí. Cuando uno nace, le otorgan un documento de identidad. Cuando una persona es agredida, acude a una comisaría para poder asentar las ocurrencias y ejercitar la protección. Entonces, cada institución se va a insertar dentro de la estructura del Estado, entendiendo que por un principio de existencia de poderes, porque hay instituciones que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, que se denominan poderes. Tenemos un poder legislativo que es el Congreso, un poder ejecutivo que lo dirige el gobierno y un poder judicial que administra justicia. Y adicionalmente, si ustedes pueden apreciar, en la parte superior derecha tenemos en un recuadro azul organismos constitucionalmente autónomos, que son organismos reconocidos por la Constitución y que van a tener funciones específicas con responsabilidades y mandatos señalados en la Constitución, como el Banco Central de Reserva, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Superintendencia de Banca y Seguros y la Contraloría. Pero adicionalmente también existen otras instituciones, que son los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Los gobiernos regionales se han constituido sobre la base territorial de los departamentos, y los gobiernos locales o municipalidades se han constituido sobre la base territorial de los distritos. Y el Estado, con sus tres poderes, el legislativo y el ejecutivo y el judicial, pues van a ejercitar una serie de funciones y van a tener que convivir entre ellos para poder administrar el poder. Por eso se habla que en una estructura del Estado, en un sistema democrático, republicano, ¿no? En nuestro caso, que es con un sistema de gobierno semipresidencialista, con un presidente del Consejo de Ministros que coordina y un presidente de la República, ¿no?
Entonces hablamos de que definitivamente existen una serie de instituciones que incluso han sido importadas de otros países. La figura del presidente del Consejo de Ministros es una... han emulado una institución del parlamentarismo inglés, que es el presidente o el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros. Han incorporado esa figura en la presidencia de la República, en el Poder Ejecutivo, para que asuma la responsabilidad política y el presidente no sea objeto de un control directo, como si es el Poder Ejecutivo a partir de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, en la parte inferior nosotros podemos ver que existen una serie de sectores, y ahí podemos apreciar que están los ministerios. En la actualidad tenemos 17 ministerios, y debajo de esos ministerios tenemos organismos que están adscritos a esos ministerios. En el caso de Agricultura, por ejemplo, tenemos al INIA, que es un Instituto Nacional de Investigación Agraria. Después tenemos al CERFOR, y así en cada ministerio existen otras instituciones. Entonces, el Estado tiene una estructura bastante amplia, y sus competencias, en el caso de los ministerios, son sectoriales, en el caso de los gobiernos regionales son territoriales, y en el caso de los gobiernos locales también son, o distritos, son territoriales. Este es un cuadro en el cual delimita un poco ya más reducido cuáles son los ámbitos de intervención del Poder Ejecutivo, esencialmente. Y ahora vamos a pasar al Poder Legislativo, que es el Congreso. Y cuando hablamos del Congreso, necesariamente tenemos que entender que es una institución de carácter representativo, porque tiene esa condición de representativo porque es elegido, ¿no?, por la población electoral del país, y también son representativos porque finalmente se eligen de un distrito electoral múltiple, en el cual cada circunscripción territorial tiene una cuota de representantes, ¿no? Y finalmente la suma de todos esos representantes van a dar el número de 130 congresistas. Y esos 130 congresistas tienen una función en principio, y la cualidad de ser representantes por haber sido elegidos en elecciones generales directas y secretas. Es decir, han recibido el mandato del pueblo a través de las elecciones. Y por eso se señala que el Congreso está ratificado los congresistas son representantes del pueblo porque su poder emana del pueblo. En principio, los congresistas de la República tienen 4 características, ¿no? O sea, primero, va a reproducir, digamos, por la condición de representación, las características del país. Va a permitir la canalización de las demandas. Va a constituir en un elemento de ayuda de conflictos en una sociedad. Y esas características es una garantía de un sistema democrático. La existencia de un Congreso es una garantía de un sistema democrático porque finalmente los congresistas, que son los miembros del Congreso en número de 130, van a cumplir una serie de funciones. Y acá podemos apreciar 4 funciones que tienen los congresistas. Las principales de ellas es representar, legislar, fiscalizar o control político, y la cuarta son funciones especiales que las vamos a poder apreciar a continuación. Cuando hablamos de las funciones especiales del Congreso, es que los congresistas, de manera colegiada, y digo colegiada porque se reúnen en un órgano parlamentario que se denomina Pleno del Congreso, eligen, ratifican y designan, y también remueven altos funcionarios. Conjuntamente con el presidente, el Congreso de la República elige a 3 de los 7 miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Esos miembros del directorio
pues ejercen una función de otorgar estabilidad monetaria al país, defender, ¿no?, el sistema monetario, interviene en el flujo de moneda extranjera para estabilizar nuestra moneda frente a otras y no pierda valor adquisitivo. También el Congreso elige al defensor del pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional, y cuando hablamos de magistrados del Tribunal Constitucional, los magistrados son unos jueces constitucionales que van a permitir el ejercicio de algunas garantías constitucionales, la constitucionalidad de las normas, ¿no? Y en el caso del defensor del pueblo es un garante de los derechos humanos y, como su nombre lo dice, defiende, ¿no?, la calidad de los servicios públicos, de alguna otra forma supervisa, y también es un defensor de los derechos humanos. En el caso de las ratificaciones que hay en el Congreso, se ratifica al presidente del Banco Central de Reserva, al superintendente de Banca y Seguros, y cuando hablamos de ratificar significa que quien propone es el presidente de la República, pero quien ratifica es el Congreso. Y cuando hablamos de designar, estamos hablando que el Congreso elige al Contralor General de la República a propuesta del presidente. Cuando sucede eso, cuando hablamos de una designación, el Congreso podría rechazar la propuesta. Entonces el Congreso tiene una especie de control en ese sentido. Y finalmente, cuando remueve es porque existe infracciones de los funcionarios, de los altos funcionarios, en el cual el Congreso lo que hace es lo retira. Los casos, digamos, más claros de remoción de funcionarios ha sido cuando removieron al excontralor Edgar Alarcón en su oportunidad, y también una forma de remoción es a través de un mecanismo de control como es la vacancia. Cuando hablamos de requisitos, vamos a apreciar que existen requisitos básicos, y esos requisitos se sustentan en razón que no puede haber muchas exigencias en los requisitos porque si no sería una manera de discriminar. Y es por eso que estos requisitos básicos, que vienen a ser haber nacido en el Perú, tener como mínimo 25 años de edad, gozar de derecho al voto en cualquier elección y ser elegido en forma democrática en su organización política, son requisitos generales, en el cual, por ejemplo, no podría exigirse que una persona que postule al Congreso tenga educación universitaria, porque si se pusiese esa condición, estaríamos incumpliendo el artículo 2, inciso 2, que es que nadie puede ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión o opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Entonces, en ese sentido, nuestra Constitución es un cuerpo jurídico que incorpora una serie de principios y derechos fundamentales. El que acabo de comentarles es uno de ellos, el de no ser discriminado, y que finalmente va a ser coherente con la exigencia de los requisitos para ser congresista. Por ejemplo, cuando hablamos del Congreso, tenemos que saber que de esos 130 congresistas van a elegir a un presidente del Congreso, que de esos 130 congresistas va a existir un cuerpo parlamentario que se denomina mesa directiva, que va a estar compuesto por vicepresidentes. Van a haber comisiones y van a tener también presidentes cada una de esas comisiones. Y esas comisiones, conjuntamente con los grupos parlamentarios, la junta de portavoces, el pleno, que el pleno es la asamblea, es donde se reúnen los 130 congresistas. Y es allí, en ese espacio físico, donde van a tomar las decisiones y por acuerdos de mayoría, van a sancionar o votar o aprobar o legislar, como se dice, leyes. Y como nuestro Estado es una república,
y se eligen autoridades, pues las autoridades tienen un periodo de vigencia. Y es por eso que cada 5 años hay elecciones. Y esas elecciones van a determinar quiénes van a ser los 130 congresistas cada 5 años. Ahora que no se pueden reelegir, solo podrán postular en una oportunidad y interrumpir ese mandato y también podrían volver a postular. Entonces, todo este ámbito que comprende el Congreso de la República, esta organización parlamentaria, tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque el Congreso finalmente, al dar leyes, lo que hace es afecta el sistema normativo, social, económico, cultural del país. Cuando el Congreso, por ejemplo, legisla e incorpora nuevos delitos en el Código Penal, pues las personas que en sus conductas concurran en esos presupuestos o en esas condiciones, van a ser sancionadas. Y como les comenté, cuando hablamos del Pleno del Congreso, estamos hablando necesariamente que en ese espacio físico se reúnen los congresistas. Ahora con el tema de la pandemia y por la situación en la que se establece una serie de mecanismos de no concurrencia a espacios públicos, definitivamente ello ha cambiado el sistema y es por eso que se desarrollan reuniones virtuales, así como nosotros nos estamos reuniendo acá para compartir esta capacitación, este momento, digamos, de conversación y de exposición. También los parlamentarios se reúnen, pero ya electrónicamente, y toman acuerdos, desarrollan una serie de actividades y finalmente trabajan, ¿no?, para poder cumplir las funciones que les he comentado, que es la de representar, legislar, la de funciones especiales que son elegir, ¿no?, y también remover funcionarios, y la función de control o fiscalización. Entonces, cada órgano parlamentario cumple una función, y cada órgano parlamentario está conformado por congresistas. Y por supuesto, hay diversos tipos de sesiones. Producto de la pandemia, como les comenté, a través de plataformas, los congresistas se reúnen para poder tomar decisiones y para poder sancionar leyes, para poder intervenir. Y esas intervenciones, esos aportes, esos debates, esas citaciones a ministros, altos funcionarios, van a dar a la luz una serie de resultados que se van a traducir en leyes, que se van a traducir en denuncias constitucionales, si son aspectos de control, que se van a traducir en procesos de investigación si se conforma una comisión investigadora. Y para ese tipo de actos necesariamente se tiene que desarrollar tipologías de sesiones, porque es muy distinto cuando los congresistas se reúnen para elegir a su presidente del Congreso, y es muy diferente cuando los congresistas se reúnen para sancionar una ley o se reúnen para impulsar una denuncia constitucional o una interpelación contra un ministro. Entonces, todos esos elementos finalmente se desarrollan en el sistema. Y si bien es cierto, en el reglamento del Congreso, que es el estatuto parlamentario, establece una serie de reglas, ¿no?, para el debate, para el control, o sea, para que ejerciten la función, y también para la representación, así como las funciones especiales, pues existen también aspectos relacionados a los tipos de votaciones. En la actualidad ya prácticamente tienen que ser votaciones electrónicas, y no como antes, que era por cédula o por mano alzada. Ya no hay contacto. Entonces, estamos hablando de que las organizaciones van cambiando. Y es por eso que si va cambiando la realidad, necesariamente las organizaciones tienen que efectuar los cambios necesarios para poder adecuarse a esa nueva realidad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un órgano como la Comisión Permanente, o otro órgano que es el Consejo Directivo, o la Presidencia del Congreso, necesariamente estamos hablando de órganos que
que juntos, esos órganos colegiados conforman la organización parlamentaria. Entonces, todos estos órganos parlamentarios, en general, se les denomina Congreso. Pero en específico, cada órgano tiene una función. Cuando hablamos, por ejemplo, que en el Poder Ejecutivo existen 17 ministerios, tenemos que señalar que en el Poder Legislativo existen 23 comisiones ordinarias, ¿no? Existen también otro tipo de comisiones que son las comisiones de investigación, que nacen a partir de acuerdos en el Pleno del Congreso. También comisiones especiales, cuando son aspectos de naturaleza protocolar, o comisión de ética parlamentaria, cuando alguno de los congresistas tiene una conducta que es impropia y que contraviene el código de ética del Congreso. También existen comisiones de levantamiento de inmunidad parlamentaria cuando los congresistas han cometido algún delito y es la Corte Suprema la que solicita el levantamiento de la inmunidad. Como ustedes saben, se ha eliminado la inmunidad parlamentaria y se ha tenido que hacer una reforma en el reglamento del Congreso para poder aplicar ese cambio a la Constitución que se ha dado recientemente, hace 3 semanas. Y así como existe esta comisión de levantamiento, también existe una subcomisión de acusaciones constitucionales que denuncian, que admiten las denuncias constitucionales. Y seguramente estos días ustedes van a escuchar muy activamente que existen denuncias constitucionales contra altos funcionarios del Estado, expresidentes, exministros, por una serie de hechos que es ampliamente conocido. Entonces, finalmente, esto está regulado. No es que el Parlamento tenga la vocación de destruir, no, existe una regulación. Por eso, en esa regulación, en ese ordenamiento, hacen que se interactúen y se permitan ejercer este tipo de funciones que es la de control, ¿no? O la función de legislar. Y es lo que ha sucedido cuando han eliminado la inmunidad parlamentaria. Y así como existen esos órganos de los cuales les he comentado, también existen otros órganos, que son los grupos parlamentarios. Así como cuando existen dirigentes en un equipo de fútbol, por ejemplo, un dirigente de la U o un dirigente de Cristal, no voy a hablar de un equipo al que aprecio bastante, que ya nos acompaña en esta división, pero existen representantes, y así como existen representantes, también entre los congresistas existen grupos parlamentarios, que son como equipos, pero que lo representan un vocero. Y estos órganos parlamentarios, pues, componen otro grupo, otro órgano que se denomina junta, donde ese grupo o junta de voceros o portavoces toman decisiones. Ustedes verán que debe ser muy complicado ponerse de acuerdo entre 130 personas, pero si se ponen de acuerdo entre 8, porque son 8 las bancadas que existen ahorita en el Congreso, es más fácil. Y es por eso que se desarrollan una serie de actividades con este órgano muy importante que es la Junta de Portavoces. Y también los instrumentos que usan el procedimiento, que aparentemente, de repente por el lenguaje científico, ¿no?, legislativo, no nos conocemos, pero que cuando hablamos de proposiciones de ley, proyectos de ley o resoluciones legislativas, estamos hablando de, digamos, futuras leyes, ¿no? Hablamos de mociones de orden, estamos hablando de acuerdos, de elaborar una serie de intenciones para conformar comisiones, para citar a un presidente del Consejo de Ministros o para interpelar a un ministro. Cuando hablamos de pedidos de informes es que, como ustedes saben, la función de control les permite a los congresistas ejercer el pedido de informe con ciertos plazos. Cuando hablamos de dictámenes, significan que hay proyectos de ley que han transcurrido por esas comisiones ordinarias, por ejemplo, la Comisión de Justicia, si es un proyecto de ley para reformar el Código Penal, entonces va a la comisión especializada, que es la Comisión de Justicia, por la naturaleza del proyecto. Si es una ley de presupuesto, un proyecto de ley de presupuesto, va a la Comisión de Presupuesto. Entonces,
Cuando el proyecto ingresa y se debate y se discute y se propone y se enriquece, se transforma en dictamen. Y ese dictamen, de ser aprobado, se eleva y en su momento va a llegar al Pleno para poder ser una ley, de aprobarse. Y así como hay estos instrumentos que se usa el procedimiento, también hay informes que algunos órganos parlamentarios emiten en el ejercicio de sus responsabilidades. Y los procedimientos están relacionados con las funciones. Legislativo, relacionado a la función de legislar; de control político, a la función de control. Los procedimientos especiales son, por ejemplo, lo que les había comentado, que es la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, la elección del Defensor del Pueblo, la ratificación del Contralor y una serie de funciones especiales. El día de hoy, eso les voy a compartir para nuestros amigos relacionados pues al sector del Colegio de Enfermeros, es que el día de hoy se ha aprobado en insistencia una ley que reconoce el trabajo de los servidores públicos en el ámbito de la salud, en el marco de la emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida y la salud de la nación a consecuencia del brote del COVID. Entonces, hoy se ha aprobado, eso ha sido como a las 4 de la tarde, y esa ley aprobada finalmente se va a transformar en una autógrafa y va a ir al Poder Ejecutivo para que sea el presidente de la República quien pueda promulgar esa ley, estar de acuerdo. En este caso, necesariamente tiene que promulgarlo. ¿Por qué? Porque el Congreso ha votado en insistencia. Es decir, esta ley fue observada por el Poder Ejecutivo y el Congreso ha ratificado y finalmente eso va a ser ley como corresponde. Y así como hemos hablado del Congreso, seguimos hablando del presidente, que es el que encabeza el Poder Ejecutivo y tiene una serie de funciones. Entonces, en este ámbito de las funciones, las estructuras de un Estado, cada funcionario cumple un rol. Entonces, si se quiere, por ejemplo, hacer reformas en la estructura del Estado para poder ampliar el ámbito de intervención en una actividad, crean otra institución. O de lo contrario, si quieren, lo que quieren hacer es reducir la estructura del Estado, pues tienen que hacerlo a través de una ley. Y esa ley se va a tener que debatir en el Congreso. Entonces, cada poder, cada organismo constitucionalmente autónomo, cada autoridad de nivel regional, autoridad de nivel local, cumple una función. Como cumple una función, existen atribuciones, responsabilidades y deberes. Y es por eso, ¿no?, que nosotros vamos a poder apreciar que en un sistema democrático donde existe nuestro país, que es una república de carácter representativo, se van eligiendo autoridades, van cambiando autoridades. Y así como existe un presidente, existen 2 vicepresidentes. Y existe un consejo de ministros y un presidente que encabeza a los ministros. Entonces, en la actualidad tenemos 18 ministerios y quien lo encabeza es el presidente del Consejo de Ministros. Y así como tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que vamos a pasar a señalar, es el poder judicial quien cumple funciones jurisdiccionales que la Constitución le otorga. O sea, por la Constitución es el poder judicial quien administra justicia. Y es a partir de de ese reconocimiento que le da la Constitución, es que la función del juez, la representación que tiene, el presidente del Poder Judicial, ¿no?, y los diversos órganos que componen el Poder Judicial, así como hay órganos del Poder Legislativo, también hay órganos en el Poder Judicial. Y necesariamente todos ellos van a contribuir a que exista el funcionamiento de la administración de justicia, ¿no? Y si hablamos de órganos jurisdiccionales, tenemos que hablar de la Corte Suprema de Justicia,
que bajo el principio de la doble instancia reconocido en la Constitución, existen una serie de niveles, los de la justicia en primera instancia, en segunda instancia, y en la última instancia, que es en este caso la Corte Suprema de Justicia. Y también tenemos a la Corte Superior de Justicia. Tenemos un presidente de Corte Superior y vocales en cada una de las salas especializadas. Y así como tenemos esos órganos judiciales, tenemos a los juzgados de paz especializados y mixtos, que los comprenden los juzgados de paz letrados, que usualmente se constituyen sobre la base territorial de un distrito o dos, dependiendo de la corte, ¿no? Y en el caso de los jueces de paz no letrados, no necesariamente tienen que ser un abogado y que existen en localidades alejadas. Otro órgano de control y apoyo es la Junta Nacional de Justicia, que es una institución novel que ha nacido sobre la base del Consejo Nacional de la Magistratura. Y este organismo, es un organismo autónomo encargado de la selección y nombramiento de jueces y fiscales. A lo largo del tiempo, las estructuras del Estado han ido modificándose. Y en ese aspecto, con la Constitución de 1993, apareció una institución que se denomina Defensoría del Pueblo. Y esa institución fue importada de un país escandinavo, donde el ombudsman era, digamos, una especie de defensor, y es a partir de la Constitución del año 93 que se incorporó esta figura. Entonces, conforme van habiendo cambios, ¿no? Se van incorporando nuevas instituciones. Y es por eso, digamos, el título de esta exposición, ¿no? En el cual nosotros estamos hablando de que existe desafíos que plantea esta pandemia y existen reformas. Y es por eso que seguramente producto de esto se van a dar una serie de reformas, van a aparecer algunos derechos, algunas instituciones, se va a fortalecer algunos mecanismos, ¿no? De intervención del Estado, de creación de nuevas instituciones, digamos, incluso o sea, los cambios que han habido con esta pandemia son procesos de digitalizaciones. Vamos a conversarlo seguramente más adelante, definitivamente. Y es por eso que en el caso de nuestro sistema han aparecido nuevos órganos de poder. Se han fortalecido la existencia del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, ¿no? Y se encarga, tiene la función de defender la legalidad de la vida pública y social. Entonces, todos estos órganos de poder finalmente son apariciones y tendencias del siglo XIX y de nuestro siglo actual, que es el siglo XX. Entonces, así como han aparecido instituciones en el ámbito de la judicatura y órganos importantes, también en el ámbito electoral existen otras instituciones reconocidas en nuestra Constitución. El Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, y en el ámbito económico tenemos órganos constitucionalmente autónomos como el BCR, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, conforme va evolucionando y va desarrollándose varios cambios, van apareciendo instituciones. Tenemos, incluso, a partir de todas estas situaciones penosas que han acarreado la pérdida de tantas vidas humanas, cambios en la conducta, en nuestras actividades, en la salud, en la vida, ¿no? De seres queridos que no están presentes con nosotros, que han generado definitivamente impactos, que han constituido elementos
que han afectado a todo el mundo, completamente. Personas que han fallecido dentro de sus departamentos solas, en diversos lugares del mundo, y definitivamente esto ha generado impactos en las relaciones económicas, sociales, culturales, afectivas incluso, ¿no? Y es por eso que esta crisis sanitaria es una crisis, es una situación bastante grave, no esperada, y que finalmente ese factor de riesgo sanitario provoca un número incremental de fallecidos, de contagiados, y definitivamente el nivel de esta afectación es pandémico, ¿no? Entonces, prácticamente estamos enfrentados a un gran desafío, ¿no? Y definitivamente el impacto de esta crisis sanitaria es insospechable, insospechable porque tiene una serie de aristas, una serie de elementos que finalmente hacen que nuestras actividades hayan cambiado radicalmente, ¿no? Y eso ha afectado a todos los países. Y es por eso que, así como que nosotros estamos viviendo una penosa situación, existen otros países que también, y otros y a pesar de haber superado, estar en mejores condiciones, también han tenido pérdida de vidas. Y definitivamente estas situaciones, porque es una situación de crisis, ¿no? Ha desnudado una serie de falencias y debilidades de nuestro sistema, no solamente en el ámbito de la salud, sino en el propio sistema de gobierno. Eso creo que está de más mencionarlo. Y por un tema académico prefiero no hacerlo. Y por supuesto, todas estas situaciones de crisis sanitarias tienen consecuencias muy fuertes, ¿no? Entonces son digamos, la capacidad, digamos, de los estados para ser competitivos en situaciones de crisis, pues definitivamente recurren a la institucionalidad, ¿no? Emergen la fortaleza y moral pública de su población, o sea que existe ya costumbres también arraigadas en sociedades en las cuales el cumplimiento de las disposiciones, el cumplimiento de la ley, el acatamiento de la ley es vital para poder sobrevivir ante estas situaciones de crisis. Por supuesto, ha cambiado las actividades económicas, de ocio, de diversión, y ha generado también una posición de que aquellos estados que tienen una fortaleza económica tienen mayor capacidad para poder enfrentar todos estos impactos y consecuencias de la crisis. Y también, evidentemente, la fortaleza científica y tecnológica que puede tener un estado, pues es evidente que los resultados en la producción de vacunas, en la producción de tecnología, ¿no? O de ciencia que pueda ayudar a superar esta situación, pues los colocan en posiciones más expectantes que aquellos países que no tienen los recursos o no tienen las instituciones o, digamos, el soporte económico y científico para poder luchar contra esto, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, digamos, son situaciones que son preocupantes y sobre todo, definitivamente el factor institucional y la competitividad del Estado frente a ellos evidencia pues cómo es que han podido, digamos, retroceder, ¿no? Frente a toda esta situación, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Que de todas maneras podamos apreciar que estos impactos han generado, pues, cambios, ¿no? Estos cambios son muy fuertes, intensos, y esa fortaleza, digamos, que se da en los países que tienen una mejor situación económica, pues van a ayudar a enfrentar todas estas situaciones, ¿no? Ahí podemos ver cómo es el factor institucional y la competitividad de los estados frente a la crisis. Y definitivamente los resultados en la actualidad ya son bastante,
digamos, menores, pero siempre los estados que han estado en las mejores posiciones son los que han podido enfrentar esta situación con digamos, mejores resultados, ¿no? A ver, tenemos cómo van los indicadores en materia de ética y corrupción, las instituciones públicas, las instituciones privadas, ¿no? Cómo es que va avanzando el tema del gasto fiscal por COVID, ¿no? Y a pesar de tener, digamos, en nuestro país un gasto fiscal fuerte, pues eso no se evidencia, digamos, en los resultados de los indicadores en materia de protección de vidas, ¿no? Entonces, todos estos elementos finalmente son, digamos, elementos valederos para poder saber que las consecuencias de esta pandemia nos colocan en un lugar, digamos, en materia económica, en el cual estamos mucho mejor que otros países, pero en materia institucional, lamentablemente, no estamos en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, acá se puede ver cómo es que está la fortaleza en ciencia y tecnología y competitividad en un estado de crisis, y definitivamente todas las actividades económicas han tenido un retroceso, ¿no? Entonces, acá yo les pediría acá a nuestros amigos de la OEA si pudiesen pasar el video, un pequeño video que quisiera compartirles, ojalá que se pueda escuchar. Entonces, ¿no? Por favor, a ver si, amigos de la OEA, no sé si pueden activar el video. Ahorita lo van a lanzar, no se preocupen. Denme. Claro que sí. Probablemente sea la peor crisis en los últimos 100 años por la ruptura de los flujos comerciales a nivel mundial. En lo nacional y en lo personal, en lo microeconómico, el Perú se ha visto afectado porque una forma de detener esta pandemia ha consistido en el enclaustramiento, en el aislamiento social. Ha llevado a un problema de corte de los circuitos económicos y por lo tanto el Producto Bruto Interno del Perú ha caído de manera significativa. Se calcula que un 60% de la actividad económica del Perú ha sido paralizada y estamos trabajando a 40% de nuestros motores económicos, que implica en la práctica que muchas personas han quedado sin empleo y que sus niveles de ingreso han disminuido. En el caso de los miembros de la población económicamente activa, de estos aproximadamente 17 millones de trabajadores, el problema para un segmento de ellos es importantísimo, porque los más castigados son los que están en el sector informal, aproximadamente un 70%, pero incluso los del sector formal han perdido el empleo. En el país, el Estado tiene que implementar medidas de apoyo, pero también una medida de apertura, que ya empezó a través de la reactivación de algunos sectores económicos y que en teoría debería terminar en 4 meses con la apertura de la economía. Somos parte de la economía mundial. Aproximadamente 60% de nuestro crecimiento depende del mundo. Va a depender entonces nuestra recuperación, qué tan rápido se recupera el mundo. Y hay un rol fundamental en la relación entre las principales potencias a nivel mundial. Estados Unidos, un 20% del mundo, China, un 15% del mundo. En la medida que se recuperen estos dos países, que se dinamice el comercio internacional, nosotros también nos recuperaremos más rápidamente. Lo primero, pensar en austeridad. Estamos en cuarentena, podemos gastar menos y en reestructurar todos nuestros gastos, nuestras deudas hipotecarias, deudas de consumo. Uno se puede haber comprado un automóvil o un simple artefacto eléctrico. Esto es probable hacerlo hoy en día aquellos que estamos en actividad formal y que mantenemos un nivel de ingreso
Segundo, aprovechemos el tiempo para mejorar nuestro conocimiento tecnológico. Por ejemplo, en el caso de las universidades, el dictar clases virtuales ha implicado una rápida adaptación por parte de profesores y alumnos, pero eso nos permite mantenernos en actividad. Muchas empresas están haciendo lo mismo, es decir, hay una comunicación a través de los medios virtuales, hay ventas a través de los medios virtuales. Cuando la pandemia sea controlada, será fundamental que lleguemos a un equilibrio entre lo presencial, ex ante pandemia, y lo virtual, lo que estamos viviendo hoy en día. Reflexionemos con respecto a la vida, seamos austeros, pensemos en la tecnología y adaptémonos a este nuevo cambio. Muchas gracias, optimismo y entusiasmo en el futuro. Doctor Juan Francisco, Sí. ya puede proseguir con su ponencia, por favor. Gracias. Ya, ok. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿ven? Entonces, acá como podemos apreciar, nosotros tenemos una interacción de poderes. Tenemos al Poder Legislativo, que es el Congreso, que da, modifica y deroga leyes. Tenemos al presidente, que ejerce el gobierno, que tiene, digamos, unas instituciones que son los ministerios, que son entes transversales, que tienen sus actividades y ámbitos de coordinación con otras entidades que están ubicadas territorialmente sobre la base de los departamentos, que son los gobiernos regionales, y sobre la base de los distritos, que son los alcaldes, ¿no? O gobiernos locales. Y finalmente tenemos un poder judicial que administra justicia, que está conformado por los órganos jurisdiccionales y que también tiene una interacción con otros organismos constitucionalmente autónomos, como es la Defensoría del Pueblo, como es el Ministerio Público, y competencias compartidas y coordinaciones con los ministerios, como es el Ministerio de Justicia, Relaciones Exteriores, y también con otro organismo constitucionalmente autónomo, como es el Tribunal Constitucional. De esa forma, el Estado peruano en conjunto, pues tiene que, en esta etapa pandémica, tiene que cumplir y dar respuesta a estos desafíos que nos plantea esta pandemia mundial. ¿Cuáles son los desafíos de la pandemia? Tenemos ahí desafíos en el ámbito de la salud, tenemos desafíos como es el tema de la vacuna, curar o prevenir, evitar la propagación, cómo hacerlo, testeos, protección personal, conductas obligatorias o voluntarias en distanciamiento social, provisión de recursos, de insumos críticos, ventiladores, diagnósticos, test de diagnóstico, equipos de protección, gestionar el sistema de salud, ver el tema de la disponibilidad hospitalaria, seguro personal médico, disponibilidad de insumos y equipamiento. Entonces tenemos esos desafíos en materia de salud, pero también tenemos desafíos económicos y productivos, ¿como cuál? Cómo mantener o reanudar la actividad, el teletrabajo, que está en plena vigencia, los protocolos sanitarios en trabajo y en transporte, nuevos modelos de negocio o emprendimientos, el apoyo a hogares y empresas, transferencias de personas, refinanciamiento, líneas de crédito, alivio fiscal, bonos. En la producción de insumos críticos localmente, reconversión de fábricas, desarrollo de nuevas capacidades, recolocación laboral. Y en la recuperación económica, los desafíos son recomponer cadena de suministros, integración regional y sectores estratégicos. Entonces, todos estos desafíos y dilemas que plantea la pandemia hace que de parte del Estado, y sabemos que el Estado tiene toda una estructura y componentes importantes, se sucedan cambios en las leyes,
se establezcan políticas para reconversión laboral. Y también tenemos la gran preocupación que la insolvencia de los sistemas previsionales es un perjuicio para el mañana, ¿no? Disminución de las tasas de natalidad, aumento de la criminalidad por medios electrónicos y migración. Entonces, estos son los desafíos que digamos, que al plantear esta pandemia, necesariamente se van a tener que dar una serie de reformas en esa línea. Y esa línea es, finalmente, aunado a otros resultados producto de la convergencia tecnológica, hace que, digamos, el proceso de respuesta de las instituciones del Estado sea, digamos, o deba ser más rápido. O sea, que se den cambios. Estos cambios en la realidad, la influencia de la tecnología, el desarrollo, digamos, de actividades complementarias para poder salir de esta situación o de estos efectos producto de la pandemia, necesariamente hace que converjan, o sea, coexistan con otras situaciones que vienen ocurriendo, ¿no? Como el tema de la seguridad social. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, que en una situación pandémica nuestra población adulta mayor está falleciendo y producto, digamos, de toda esa pérdida, digamos, de beneficiarios y digamos, de personas que durante toda su vida han podido cotizar, y también producto, digamos, de que cada vez se están perdiendo más empleos y por lo tanto menos aportaciones al sistema previsional van a existir, entonces ocurre un proceso de desfinanciamiento. Entonces, ¿qué va a suceder? Conforme ha ido avanzando la estructura digamos, los cambios que se han dado, se han presentado nuevas exigencias, nuevos desafíos, nuevos problemas. Fábricas inteligentes, desarrollo, digamos, de uso masificado de robots en las fábricas, o sea, es decir, una serie de actividades se están desplazando, ¿no? Y están automatizándose de tal forma que al trabajador se le ve como un costo laboral que necesariamente tiene que precarizar su situación laboral, ¿no? Y eso genera una serie, digamos, de cambios necesarios en toda nuestra legislación. Sucede cambios necesarios en nuestra legislación porque así también como existen estas situaciones acelerados por el problema del COVID-19, de esta pandemia, pues aunado al avance de la informática, pues ha determinado que existan nuevas formas de criminalidad. Y esas formas de criminalidad cada vez tienen mayor grado de sofisticación. Y al existir un mayor grado de sofisticación, necesariamente nuestro sistema regulatorio, financiero y bancario, así como las normas en materia de supervisión de la banca y seguro, requiere también ajustar sus reglamentos y directivas. Las entidades de defensa del consumidor, o sea, el INDECOPI, requiere una adecuación de sus procedimientos en favor de la protección del consumidor. Y eso necesariamente tiene que ir de la mano por la evolución en materia de seguridad informática que también tienen que tener los bancos para poder proteger las operaciones de sus usuarios, digamos, en ilícitos de fraude electrónico. Entonces, y por supuesto de parte del Estado tiene que haber una respuesta también en sus sistemas de la policía, o sea, tiene que tener un alto grado de capacitación y de tecnología para poder combatir estas nuevas modalidades de criminalidad. Y también esa adecuación tiene que suceder en el Ministerio Público,
y en los órganos de la administración de justicia, ¿no? Entonces, todos esos elementos, digamos, son importantes para que el sistema finalmente pueda ir mejorando incrementalmente. Y para eso necesariamente se tiene que hacer reformas. Y esas reformas van a permitir que el sistema pueda tener, digamos, una mejora sustancial en favor de la sociedad, en favor de las condiciones de las personas que desarrollan sus actividades económicas a través de medios telemáticos, que no tienen esa situación de perjuicio por aspectos de fraude electrónico o suplantación de identidad para poder retirar sus fondos de sus tarjetas de crédito. Entonces, todos estos elementos, ¿no?, dan cuenta, o sea, todos estos impactos que ha producido también el COVID y esta pandemia, ha hecho que exista un proceso de, digamos, acelerado de digitalización de las actividades. Por ejemplo, la educación escolar, la educación universitaria, digamos, se ha obligado a incorporar esos procesos de digitalización. Y por supuesto, el aislamiento social y la necesidad de poder desarrollar transacciones por vías electrónicas ha, digamos, masificado el uso, digamos, de las operaciones en banca por Internet, y eso ha generado, digamos, que esas actividades también, y las fallas que puedan existir en sus sistemas de seguridad, aparte de los sistemas jurídicos que tienen también algunas fallas en la parte de la administración de justicia, porque no comprenden que esas formas de criminalidad cada vez son más sofisticados, ¿no? Pues hace un aumento también de lo que llamaba César Lombroso, una cifra negra de criminalidad en la cual las personas que son afectadas ya no confían en el Estado y no judicializan sus reclamos. Es decir, existe una inoperancia, producto también de esas fallas de gobierno que existen en las propias instituciones, y sumado con la aparición de nuevas modalidades de criminalidad, pues definitivamente también los sistemas bancarios tienen que establecer mecanismos de protección a sus ahorristas, ¿no? Mecanismos expeditivos para, no sé, bloquear operaciones bancarias no reconocidas, desarrollar una protección en aspectos de vulnerabilidad del sistema de seguridad. Y entonces ahí apreciamos que existen la necesidad de cambios, de reformas. Y así como existen esos cambios y esas reformas, a partir de que se implementen esos procesos de reforma, se aprueben nuevas leyes, se den marcos regulatorios digamos, fortaleciendo los derechos de los consumidores y las obligaciones también de las entidades privadas que prestan cierto tipo de servicios financieros, va a generar un clima más saludable de confianza basado en principios sobre la seguridad de esos organismos, ¿no? Para mí es una oportunidad el poder compartir con ustedes estas reflexiones y aunarlos a que se interesen por los asuntos de ámbito público, ¿no? Porque son importantes, porque finalmente estos procesos de, digamos, de impacto en los cambios culturales, económicos, sociales, ¿no?, en materia de seguridad, va a tener una respuesta de parte de las instituciones para poder modificar sus marcos regulatorios. Necesariamente se van a modificar. Y para eso nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad y el deber de estar atentos que esos cambios finalmente, digamos, como decimos, estar al día de esos cambios para poder ejercitar adecuadamente nuestros derechos y también para poder cumplir adecuadamente nuestros deberes. Y es por eso que cuando nosotros hablamos del derecho del mañana, necesariamente tenemos que entender que así como las personas van evolucionando y van cambiando sus costumbres,
también las instituciones y los sistemas van cambiando y van incorporando nuevos mecanismos de funcionamiento, de supervisión, de regulación, de fiscalización. Entonces, todos estos elementos van a tener ganadores y perdedores. Y para, digamos, tener una adecuada, digamos, previsión, tenemos que conocer y tenemos que saber qué cambios son los que se están dando en nuestros sistemas regulatorios y, por supuesto, informarnos qué normas, qué directivas, qué regulaciones, qué leyes, ¿no?, se van dando y qué nuevos derechos y nuevas responsabilidades se van asignando. Y en ese sentido, la parte que corresponde a mi presentación ha terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Francisco, de verdad, siempre una ponencia espléndida. Esperemos que no sea la primera vez que nos acompañe. Ya sabemos que tenemos una fecha más, el día 25, el próximo jueves. Bueno, les pedimos a todos los miembros de la orden, a los colegas que nos acompañan a través del Facebook de OEA Educación, que vayan haciendo sus preguntas. Mientras esperamos las preguntas de ustedes, quiero presentar a nuestra lideresa de enfermería. Ya ella ha hecho de estos 3 años en el Consejo Regional, ¿no?, el empoderamiento académico, y no solamente a través de Lima Metropolitana, porque nosotros estamos trabajando para empoderar la enfermería. Muy buenas noches, doctor Alvarado. Por favor, si puede reactivar su audio. ¿Cómo está, doctora? Que trato de activar y nada. No sé. ¿Cómo estás? Buenas noches, Miguel. Muchas gracias. Doctor Juan Arana, Dios lo bendiga y gracias por su tiempo. Excelente su ponencia. Nos pone prácticamente a analizar la situación en que venimos viviendo, analizando desde el punto de vista del Estado, de nuestros gestores, de nuestros representantes a quienes hemos elegido. Doctor Arana, le agradezco de verdad. Yo sé que no es la primera vez Miguel, él va a hacer un diplomado, ¿no?, a nivel de toda la parte legal que necesitan los miembros de la orden, y es para todas las colegas a lo largo y ancho del Perú. Vamos a trabajar arduamente, seguimos persistiendo en la capacitación permanente de nuestras colegas. Como dijimos siempre, desde el inicio de gestión, empoderamiento académico. A mis colegas, qué buena participación, 180 participantes, es excelente. No se han movido toda la hora porque he estado ahí monitoreando. Y yo he dicho bien claro, ellas van a participar y seguiremos nosotros capacitando porque es una forma que nos motiven. Realmente, doctor Arana, estaba escuchando su ponencia y nos hace reflexionar que cambió la vida para todos, ¿no? Y el dolor más grande que viene atravesando el personal de salud de primera línea, los que están en primera línea, realmente es doloroso. Elevamos nuestra voz a través de los medios. Mañana vamos a salir en Expreso, hoy día en el Diario 1, también en Exitosa, para que escuchen las autoridades, cómo los de primera línea gritan. Realmente hay una colega que viéndola se me ha partido el alma de ver cómo se sienten impotentes. Están en
la relación y no son vacunados. Doctor, si supiera, y mis colegas deben de saber, nosotros a nivel nacional son 7.780 colegas prácticamente contagiadas. Ya están bordeando ya los 95 que han fallecido a nivel nacional y a nivel regional 1.360 contagiadas a nivel de la región Lima. Por eso digo a mis autoridades, tenemos que priorizar las vacunas a los de primera línea, al equipo de salud, a las enfermeras, yo hablo por enfermería ahora, ellas que están 24 horas del día en el cuidado del paciente. Estando con esa indumentaria que los lleva a un sudor profundo hasta deshidratadas. Realmente es muy conmovedor ver a los miembros de la orden en esta situación. Gritamos y gritamos, parecen que las autoridades son sordos. Creen que desde el escritorio pueden monitorear la distribución de las vacunas en las instituciones de salud. Priorizando la parte administrativa, gente que no está en el primer nivel de atención, se están vacunando. Qué aberración, Dios mío. Y realmente, doctora Arana, gracias realmente por compartir y decir en la situación también en que estamos, y yo compartir parte de mi desesperación como decana del Consejo Regional 3 de Lima Metropolitana. ¿Cómo están a nivel nacional, mis colegas? Pasando igual. Ya no hay diferencia en las regiones. Es un común denominador de no alcanzar a ser vacunadas. Y es más, en cuanto al equipo de protección, podemos decir que en algo ha mejorado, pero no lo suficiente como para proteger las 24 horas del día que las colegas tienen que estar asumiendo la función. A pesar de todos los problemas, no podemos dejar de lado de que las colegas se sigan empoderando académicamente, fortaleciendo siempre nuestro primer eje de gestión, y no vamos a desmayar no solamente para Lima Metropolitana, sino también a nivel nacional. El conocimiento es libre. El conocimiento hay que compartirlo. Se nos vienen momentos muy, muy favorables para el fortalecimiento de nuestras competencias cognitivas, colegas. Vamos a tener diplomados que nos va a interesar mucho para el fortalecimiento de nuestras competencias. Tenemos la investigación, que es un eje troncal para nuestra profesión. La investigación es un eje troncal. Si no se investiga, si no se hace conocer, no existimos. Por eso es que insistimos en los viernes científicos, la participación de los miembros de la orden. Es una exigencia, porque todo es gratuito. Todo se les designa gratuito a través de OEA Educación, se les manda sus constancias y no se les cobra. Entonces es el momento de seguir aprovechando. No hay que desestimar horas de nuestra capacitación que nos va a ayudar mucho en el fortalecimiento académico. ¿Cuántas colegas han mencionado porque han estado trabajando y me dice, decana, ¿cuánto me han ayudado las constancias de lo que me estaba capacitando? Qué bueno,
es una satisfacción, razón por la cual seguimos los jueves, los viernes, domingos internacionales. Se nos viene el mañana, lo que es el viernes científico, y el día domingo tenemos lo que es el coach. Necesitamos tanto manejar nuestra salud mental. Estamos viviendo situaciones de estrés y hay que aprender a manejar ese estado emocional. Entonces vamos a implementar también un comité de salud mental. Tenemos colegas especialistas en salud mental. Y vamos a trabajar arduamente en el fortalecimiento académico, en el fortalecimiento de nuestra parte emocional para seguir avanzando. Los problemas de enfermería ya se resolverán. No nos debe limitar. Sigamos avanzando. Y gracias, doctora Arana. Sé que la próxima semana también nos va a acompañar con un tema muy interesante. Y seguimos avanzando. Gracias a los miembros de la orden por su participación, a OEA Educación. Sé que el gerente ejecutivo está en una reunión importante, si no nos hubiera acompañado. Y sigamos adelante, adelante, siempre motivando con ese liderazgo que nos caracteriza. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias, doctora Elia Alvarado, de verdad. Siempre es bueno escucharla y sentir que usted está comprometida con enfermería, ¿no? Sobre todo en estas épocas de pandemia. Tan difíciles, así es. Doctor Juan Francisco, nos ha llegado algunas preguntas para que usted nos pueda ayudar a resolverlas. Por favor. Una de ellas es, ¿por qué los bancos aumentaron tanto el interés a un préstamo? Lo que anteriormente no lo hacían. Esa es la primera. ¿Correcto? En realidad, como los participantes saben, toda esta situación de parálisis económica, ¿no?, ha generado pues impactos en los sistemas de seguros, en los sistemas bancarios, y por supuesto, nosotros los ahorristas hemos suscrito una serie de contratos financieros y en los cuales pues el componente, digamos, contractual establece que la Superintendencia de Banca y Seguros apruebe el cambio, por ejemplo, o el aumento de ciertas tasas de interés para préstamos o para créditos hipotecarios o de diversa naturaleza. Entonces, el aumento de los costos, el aumento de las tasas bancarias encarecen, digamos, el uso pues, de los servicios financieros, y ello se traduce en el aumento de las tasas de interés, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que así como existen siniestralidad, ¿no?, cuando hay un accidente, pues cuando definitivamente una persona o una creencia del banco ya no puede pagar, hace insostenible y cae en una morosidad, y cuando la situación económica es no solamente incremental, sino es como general, entonces evidentemente los sistemas bancarios lo que hacen es cambian sus tasas de interés, y quien regula esos cambios y los aprueba es la Superintendencia de Banca. Entonces eso pues se traduce que existen algunas incoherencias a la situación económica, cuando en realidad lo que debería haber sería, digamos, una disminución de las tasas de interés. Sin embargo, no hay, digamos, ese correlato que debe existir también en las entidades financieras y bancarias, de poder considerar esta situación pandémica y poner en mejores situación a sus clientes o a las personas que quieran acceder a un crédito. Muchas gracias. Hay una siguiente pregunta que dice,
¿Cómo devolverle la credibilidad y confianza a los poderes e instituciones que conforman nuestro Estado peruano? Bueno, la mejor forma de devolver la credibilidad y la confianza a las instituciones es efectivamente que las personas que dirijan esas instituciones sean personas idóneas, morales, en el sentido de que sean personas que demuestren con sus actos un ejemplo, ¿no? Demuestren con su conducta verdaderamente una coherencia, ¿no? Que exista, digamos, esa emerger, digamos, nuestros principios y valores en momentos de dificultad, en el momento en el cual, pues, tenemos a nuestras enfermeras en una primera línea, ¿no? Donde ellas tienen que ser valerosas y cumplen un deber, ¿no? Y sacrifican la vida, y lo han hecho sin vacunas, ¿no? Y lo siguen haciendo porque no le están llegando las vacunas como deberían llegarle, y lo hacen por salvar una vida. Entonces, eso es un desprendimiento. Entonces, la mejor forma de generar confianza y credibilidad es dar el ejemplo. Es dar el ejemplo y ser prudente en sus actos, en su conducta, coherente, y finalmente eso va a redundar también en buenas prácticas, buena actitud, ¿no? Trabajo, compromiso, responsabilidad. Son valores que uno los puede transmitir con el ejemplo, ¿no? Desde la actitud, desde el momento de recibir a una persona y decirle buenos días o saludarla, o también comprenderla de su situación cuando uno presta un servicio, es, digamos, poner un granito de arena y hacer que con nuestra conducta, con nuestros cambios, podamos generar algo importante, que sea un, un aspecto de solidaridad y de colectivismo, ¿no? De aprecio, de valores y de construir, ¿no? Y de aportar más que criticar y aprovecharse, digamos, de la situación, que eso es incorrecto. Muchas gracias, doctor. Hay una tercera pregunta que dice, ¿dónde se verán más los efectos negativos de la actual pandemia? Definitivamente los efectos negativos de la actual pandemia no solamente se verán, sino se están viendo. Y uno de los sectores donde se está viendo los efectos más negativos es en el sector laboral, ¿no? En el sector laboral, digamos, las pequeñas y microempresas están siendo afectadas, están perdiendo trabajo, ¿no? Y los emprendimientos están sufriendo. Entonces, y se están replegando las inversiones. Entonces, se están viendo esos efectos. Pero esos efectos negativos también conllevan a que exista una responsabilidad digamos, y una de las autoridades, ¿no? Por cambiar esta situación, dando muestras de confianza, haciendo reformas a efectos de poder coberturar y atender a esas personas que tienen, digamos, esa vocación de seguir emprendiendo, de desarrollar negocios, bajar las tasas de interés para poder avanzar. Entonces, los aspectos negativos lamentablemente se están viendo en la parte laboral, ¿no? Se está viendo en la parte, digamos, financiera, en la parte también social, ¿no? La parte social, la parte, digamos, en la cual las familias ahorita se encuentran afectadas, ¿no? Que si es que no tienen un trabajo fijo y no se le dan las condiciones para que puedan emprender, pues definitivamente están sobreviviendo, ¿no? Y encima, si existe, digamos, un desentendimiento de las autoridades, como que el clima no es muy favorable que digamos, ¿no? Entonces, todos esos elementos tienen que cambiarse. Muchas gracias, doctor. Hay una última pregunta que dice, ¿cuánto retrasará la pandemia actual
los esfuerzos de una reforma. No, definitivamente la reforma ya se está dando. Se está dando reformas. Hoy día, por ejemplo, se ha aprobado en el Congreso, lo puedo, digamos, anunciar, ¿no? Que ha habido reformas en materia de considerar algunos beneficios para los trabajadores del sector salud. Tengo entendido que se ha aprobado, digamos, una ley en insistencia que fue observada inicialmente por el Poder Ejecutivo. Entonces, esa reforma le va a dar hay un proyecto de ley que es el 4892, donde está reconociendo beneficios al personal de la salud que se pongan al servicio del país durante el estado de emergencia por pandemia. Entonces, les están dando facilidades para obtención de becas o, digamos, coberturas también para su rehabilitación, ¿no? Entonces, son elementos que, digamos, el Estado tiene que desarrollar necesariamente reformas. Y esas reformas no es que se retrasen, esas reformas se tienen también que impulsar con activismo, un activismo saludable, digital, digamos, un activismo ciudadano que se puede expresar en las redes con aportes, ¿no? Digamos, con de repente escribir a su congresista y decirle: yo estoy en desacuerdo con esta ley, por favor, que este proyecto se apruebe, que luche por ese proyecto, impulse esta reforma. Entonces son elementos que ahorita en necesidad se tienen que materializar reformas, obligatoriamente. Por el contrario, yo estaba hablando en mi exposición de todas estas situaciones de pandemia en el cual ha generado que nos volquemos a las redes, a los espacios de tecnología para poder trabajar, para poder educarnos, para poder interactuar o para poder comerciar, ¿no? Entonces ha hecho que se vayan evolucionando las actividades y obligatoriamente hemos tenido que meternos a poder de repente aprender a enviar un correo electrónico para quienes no sabían, o enviar un WhatsApp, o enviar, digamos, una comunicación, o comunicarse con familiares del extranjero, o emprender ventas por internet, y una serie de actividades. Entonces, las reformas se van a ir dando, por eso tenemos que estar atentos como ciudadanos, qué cosas están viniendo, qué cosas nuevas se van a implementar para poder asumir nuestros deberes con responsabilidad y también exigir nuestros derechos conforme se vayan mejorando el propio sistema. Muchas gracias, doctor Juan Francisco Arana, por la excelente ponencia del día de hoy. A nuestra invitada, la doctora Elizabeth Alvarado, siempre presente en el empoderamiento académico de enfermería. Bueno, antes de terminar con nuestra sesión del día de hoy, quiero pasar con la señorita Sandra López, quien nos mostrará otra vez, por favor, cómo ingresar para que ustedes puedan tener sus constancias, ¿no? Señorita Sandra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. El día de hoy voy a volver a mostrar nuevamente cómo obtener su constancia de participación. Muy buenas noches, Miguel. El día de hoy voy a volver. El día de hoy, como les explico, ya estamos dentro de la web, ya estamos dentro de OEA Educación. Como les expliqué al inicio, entramos como oeaeducación.com. Siempre lo que ya tenemos cuenta, ya estamos registrados dentro de esta web. Lo que debemos hacer es en la opción ingresar, no en la opción del aula virtual, porque si yo pongo la opción del aula virtual, automáticamente te va a derivar a nuestra plataforma virtual, en donde están registrados todos nuestros alumnos que llevan actualmente nuestros diplomados. Así que la opción es ingresar. Una vez que yo coloco la opción ingresar, dice bienvenidos a todos. Voy a hacer como un usuario nuevo, voy a colocar mi correo con el cual ya está registrado. Pongo sandra@hotmail. Y la contraseña que yo he elegido. Y doy ingresar.
Automáticamente ingresé a mi cuenta. Sandra María López Morales. Ok, también entro a la opción webinar. Y nos va a botar todo o nos va a dirigir a la opción donde podemos ya descargar esta constancia, ¿no? En unos minutos, en media hora, esta opción va a ser habilitada para ustedes para que puedan descargar la constancia de manera automática. En estos momentos todavía no está aperturado. Vamos a salir nuevamente de la cuenta. Para los usuarios nuevos, usuarios que todavía no se han registrado en nuestra web, que son nuevos, que han llegado el día de hoy, todos nuestros invitados el día de hoy, voy a desconectarme y voy a mostrarles cómo se van a registrar. Cómo registrarse automáticamente en nuestra web. Recordarles, si ya están registrados, no volverse a registrar porque ya se encuentran registrados en nuestra web. Unos minutos, Miguel, que está cargando. Ok, aquí en el botón que hice yo clic, dice registrarte. Aquí le hacen clic para que lo redireccionen. Bienvenidos, sé parte de nuestra comunidad. Lo que nosotros debemos hacer es rellenar nombres y apellidos completos en mayúscula, tu tipo de documento, que es el DNI, el documento de identidad. En Perú se dice el DNI, pero en otros países dice cédula internacional, pueden usar también su número de pasaporte o su RUC. Colocar el número correspondiente aquí, su correo, el correo autorizado que ustedes van a utilizar de ahora en adelante para ingresar a nuestra web, su contraseña, asimismo como su número de celular. Para las personas que nos siguen de otros países, por favor, colocarlo con su código correspondiente de su país. Su ocupación, si son médicos, si son licenciadas, en enfermeras, si son técnicas, si son estudiantes, colocarlo en lo que es ocupación. El distrito, ¿qué vamos a colocar? El distrito vamos a colocar lo que es, si soy vivo en Pueblo Libre, si soy vivo en Jesús María, en qué distritos vives dentro de Lima. Asimismo, si soy fuera de Lima, que si soy de Cusco, Arequipa, Trujillo, colocamos esa opción. Y a todo nuestro público internacional colocamos la opción de Argentina, si soy de Argentina, si soy de México, México, y así sucesivamente. ¿Correcto? La única opción es fecha de nacimiento. ¿En qué fecha, mes y año nacieron? Colocamos eso, aceptamos las informaciones correspondientes y he leído aceptado los términos y condiciones. Aquí están nuestros términos y condiciones. Una vez rellenado correctamente todos estos casilleros, vamos a ir a la opción enviar. Enviamos y automáticamente vamos a la opción ingresar. Aquí es donde yo debo ingresar con el correo con el cual yo me he registrado y la contraseña la cual yo he brindado para poder ingresar. Cada vez que vean nuestros cursos gratuitos, sean los jueves y los viernes en vivo que ya tenemos de ahora en adelante, debemos ingresar automáticamente, si somos ya personas registradas. Caso contrario, si somos nuevas, solamente debemos ir a registrarnos. Eso es lo único, Miguel, que quería recalcar. Por favor, no ingresen a la opción aula virtual porque este es un aula que es para nuestros alumnos que llevan nuestros diplomados. Y para nuestra web deben hacer la opción ingresar. Gracias, Miguel. Muchas gracias, señorita Sandra. Y bueno, con esto acabamos el día de hoy. Tuvimos al doctor Juan Francisco Arana con un tema muy importante de conocimiento. Así que nos encontramos la próxima semana, el próximo jueves, con otro interesante tema relacionado al tema jurídico. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Muchas gracias.